Bien, a ver, jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? A ver, chicos, ¿me confirman, por favor? ¿Se escucha mi voz? Sí se lo escucha, profesora. Sí, profesora. Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestras clases de geografía. Sí, tenemos para el día de hoy el tema número 4, titulado La atmósfera. ¿Ya? Me dan unos segundos, voy a proyectar en la pantalla. Un momentito. Vamos a ver a continuación el tema de la atmósfera. Vamos a trabajar el tema de lo que es la atmósfera y asimismo también el clima, ya el clima y el tiempo meteorológico. Vamos a colocar un momento. Ahí está. Bien, me confirman, por favor, ¿se puede ver la primera diapositiva? Dice la atmósfera. ¿Se puede ver, chicos, chicas? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy, muy bien. Están muy atentos. Bien, gracias, jóvenes. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con el tema la atmósfera, ¿sí? Bien, vamos a observar en la pantalla la siguiente imagen. Como ustedes observan en la pantalla, tenemos aquí a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? El planeta donde vivimos, el planeta donde hay seres vivos, hay animales, plantas, seres humanos, ¿cierto? El planeta ubicado en tercer lugar en cercanía al Sol. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar, como ustedes saben. Es el planeta que tiene vida, hay oxígeno, hay gravedad. Y una característica importante de todo ello es que nuestro planeta posee atmósfera, ¿ya? Cosa que otros planetas no tienen atmósfera. Mercurio, por ejemplo, no tiene atmósfera. Marte tampoco tiene atmósfera. Venus, obviamente también que no. Entonces, eso es el tema que vamos a trabajar el día de hoy acerca de lo que es la atmósfera, ¿no? Pero tú te preguntarás, ¿qué cosa es la atmósfera? Vamos a ver, miren a continuación en la imagen, ustedes pueden observar esta capa de color azul que bordea la Tierra, ¿sí? Que estoy señalando acá con la flechita, ¿no? Acá está la Tierra, mira, aquí están las nubes y por acá tenemos justamente pues esta capa que rodea la Tierra de color celeste, de color azul. Esa es la famosa atmósfera, ¿ya? La atmósfera es una capa de gases que rodea toda la Tierra. Sí, la atmósfera es una capa gaseosa que rodea a todo nuestro planeta Tierra. La atmósfera es muy importante para la Tierra. ¿Sabes por qué? Porque la atmósfera es la que crea el oxígeno. Sí, dentro de la Tierra hay oxígeno para poder respirar, ¿cierto? Respiran las plantas, los animales, los seres humanos, el suelo, todo recibe oxígeno. La atmósfera justamente nos provee de oxígeno, por eso es muy importante. Otra importancia que tiene la atmósfera es que la atmósfera nos protege de los rayos ultravioletas. Tú sabes que el sol emite diversos rayos que entre ellos son muy letales para los seres vivos, ¿no? Entonces, la atmósfera justamente actúa como una especie de escudo protector, haciendo que esos rayos no puedan ingresar con facilidad a nuestro planeta, ¿ya? Y otra importancia también de la atmósfera es que la atmósfera protege a la Tierra del impacto de los meteoritos, ¿ya? Del impacto de los meteoritos. Tú sabes que en el universo hay muchos meteoritos. Ellos quieren ingresar a nuestro planeta, ¿cierto? Y justamente pues nuestro planeta como se encuentra protegido por esta atmósfera, esto impide a que los meteoritos puedan ingresar. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, posiblemente nuestro relieve sería muy parecido pues al relieve lunar, ¿no? ¿Han visto cómo es la luna? La luna está plagada de cráteres, ¿verdad? O si no, también nuestro relieve sería como el del planeta Mercurio, ¿no? Entonces, justamente ahí te hablo sobre la gran importancia de la atmósfera para la Tierra y justamente es una breve introducción del tema que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, como ya has observado entonces en la imagen, has observado qué cosa es la atmósfera, vamos a ver ahora a continuación la etimología de esta palabra, ¿ya? Como puedes ver en la imagen, aquí está nuestra atmósfera desde otro ángulo. Vamos a hablar la etimología de nuestra palabrita atmósfera, ¿ya? La palabra atmósfera proviene
de dos vocablos griegos, proviene de dos voces griegas. Viene del vocablo griego atmos, que significa gases, y esfaira, que significa esfera. Es decir, la atmósfera significa esfera de gases, ¿ya? Esfera de gases. La atmósfera es la capa de gases que rodea todo nuestro planeta, ¿ya? La atmósfera es esa capa de gaseosa, esa capa que tiene gran cantidad de gases químicos que rodea todo nuestro planeta. Ahora, ¿cuál es la extensión de la atmósfera? La atmósfera tiene una extensión, es una capa súper, súper, súper extensa. ¿Sabes cuánto mide la atmósfera? Nuestra atmósfera mide 1000 kilómetros de extensión. Sí, así como lo escuchas. 1000 kilómetros de extensión es la cantidad que posee nuestra atmósfera, ¿ya? 1000 kilómetros de extensión. Ahora, juntamente con ello, dice que en los 15 primeros kilómetros, ¿ya? En los 15 primeros kilómetros se encuentra el 95% de los gases que la componen, ¿ya? El 95% de estos. Entonces, no te olvides que la atmósfera viene del griego atmosfera, que significa esfera de gases. Ya es la capa de gases que rodea nuestro planeta Tierra. Ahora vamos al siguiente cuadrito a observar justamente pues los gases que compone nuestra atmósfera, ¿ya? Tenemos gran cantidad de gases que componen nuestra atmósfera. Tenemos aquí el cuadrito donde dice composición del aire seco. Mira, nuestra atmósfera está compuesta por diversos gases químicos, ¿ya? Entre ellos vamos a agruparlos en dos sectores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer grupo donde dice gases permanentes, ¿ya? Gases permanentes. ¿Qué quiere decir gases permanentes? Los gases permanentes son aquellos gases que están presentes en todo momento, ¿ya? Son gases que siempre están presentes. Tenemos, por ejemplo, entre gases permanentes al famoso nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno. ¿Qué significa la palabra nitrógeno? Nitrógeno significa sin vida, ¿ya? Justamente el nitrógeno es el gas, dice, más abundante que contiene nuestra atmósfera. ¿Cuánto de nitrógeno contiene nuestra atmósfera? Dice que tiene un 78% de nitrógeno, ¿ya? Bien, siguiente, tenemos otro gas importante, ¿ya? Que es muy importante después del nitrógeno y es pues el famoso oxígeno, ¿ya? El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es un gas permanente, ¿ya? Que tiene, dice también justamente una cantidad de 21%, ¿ya? El 21% de nuestra atmósfera está compuesto por oxígeno, ¿ya? No te olvides que la palabra oxígeno significa también, pues, oxidante. Seguidamente tenemos otros gases que acompañan también a nuestra atmósfera. Por ejemplo, está el argón, ¿ya? El argón, que significa inerte. En la atmósfera hay algo de un 0,93%. También tenemos el neón, que significa nuevo. Hay en la atmósfera un 0,0018%. Tenemos también el helio, que existe en un 0,005%. Luego tenemos el criptón, que existe en un 0,011%, y el secnón, que significa extranjero, en un 0,0001%. ¿Ya? Esos son los famosos gases permanentes, ¿ya? Los gases que siempre están presentes en nuestra atmósfera, ¿ya? Por eso se le llama gases permanentes. Ahora, tenemos el otro grupo que está por aquí, a los famosos gases variables, también llamados termorreguladores. Estos gases variables son gases que están presentes, a veces sí y a veces no, ¿ya? Su presencia varía mucho de acuerdo al clima, de acuerdo a la presión, de acuerdo a la temperatura. ¿Qué gases variables existen? Por ejemplo, tenemos el vapor de agua, que existe aproximadamente entre 0 a 4%. Tenemos también el anhídrido carbónico, que existe entre el 0 al 0,005%, y el ozono 3,
que existe entre 0 a 0.00001%. Ya, esos son los gases variables, ¿no? Gases que dependen mucho de otros factores para que pueda existir, ¿ya? Ahí está entonces la primera diapositiva como una forma de empezar el estudio de nuestra capa atmosférica, ¿ya? De la atmósfera. No te olvides que la atmósfera deriva del vocablo griego atmos esfera, que significa esfera de gases, ¿ya? Es la capa de gases que rodea todo nuestro planeta. ¿Cuánto equivale en extensión la atmósfera? La atmósfera equivale 1000 kilómetros de extensión, ¿ya? 1000 kilómetros de extensión. Aunque dice que en los 15 primeros kilómetros se encuentran los gases más pesados que la componen, ¿ya? Los 1000 kilómetros de extensión. No te olvides que entre los gases más abundantes, lo que hay aquí en la atmósfera o lo que contiene nuestra atmósfera es el nitrógeno en un 78% y el oxígeno en un 21%, ¿ya? Si sumamos 78 más 21 nos viene a dar 99, ¿cierto? El 1% que resta comprende pues de los demás gases mencionados. ¿Ya? Entonces ahí está nuestra atmósfera, la capa de gases que rodea la Tierra. Bien, vamos ahora a continuación a ver el significado de algunos gases químicos que hemos mencionado, ¿ya? Tenemos varios gases químicos que hemos mencionado, ¿verdad? El nitrógeno significa sin vida. Luego habíamos visto del oxígeno, por ejemplo, significa oxidante. Kriptón significa escondido. Argón significa inerte. Y neón significa nuevo y xenón significa extranjero. Ya, esos son entonces justamente los gases y su significado. Vamos a ver a continuación ahora, tenemos justamente factores, dice, factores que permiten la existencia de la atmósfera, ¿no? Te habrás preguntado cuáles serán los factores que hace posible la existencia de la atmósfera, ¿sí? ¿Cuáles serán los factores? ¿Por qué nuestro planeta tendrá atmósfera y por qué otros planetas no tienen atmósfera, ¿no? ¿Cuáles serán esos factores que hace posible que la Tierra tenga atmósfera y cuáles no, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres factores, ¿ya? Uno viene a ser, por ejemplo, la gravedad terrestre, ya es un factor para la existencia de la atmósfera, ¿ya? La gravedad terrestre. Otro es, letra B, energía solar, ¿ya? La energía solar también es un factor para la existencia de la atmósfera. Y otro vendría a ser justamente las erupciones volcánicas, ¿ya? Te explico ahora cada factor. Por ejemplo, dice letra A, la gravedad terrestre. ¿En qué consiste la gravedad? La gravedad es la atracción que ejerce la Tierra sobre otros cuerpos, ¿ya? En este caso, la gravedad terrestre es un factor para que pueda existir la atmósfera. ¿Sabes por qué? Porque dice que la gravedad terrestre atrae las moléculas de aire y esa atracción permite formar una capa de 1000 kilómetros de espesor. ¿Ya? O sea, la Tierra atrae moléculas de aire y esas moléculas justamente pues se van a agrupar en la parte externa, creando así pues nuestra famosa capa de gases, que viene a ser pues la atmósfera. Ya entonces la gravedad terrestre es un factor para que pueda darse justamente pues la creación de nuestra atmósfera. Otro factor, vamos con el siguiente factor. El siguiente factor viene a ser justamente la energía solar. Ya, la energía solar. Dice la energía solar dinamiza las moléculas de aire y esto les permite ascender hacia la superficie. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Dice que los rayos solares cuando ingresan a la Tierra, estos rayos solares dice que dinamizan las moléculas de aire, es decir, las esparcen. Los rayos solares esparcen las moléculas de aire, haciendo que estas moléculas puedan ascender, dice, ascender hacia la
superficie. Estas moléculas de aire cuando ascienden hacia la parte superficial, esto provoca a que se forme pues esta gran capa de gases. Ya, entonces justamente eso vendría a ser el segundo factor para que nuestro planeta tenga atmósfera, ¿no? Justamente la energía solar. La energía solar va a permitir, dice, la dinamización de las moléculas, haciendo que las moléculas de aire puedan ascender y puedan estas, pues, ubicarse en la parte externa de la Tierra, creando así la atmósfera. Y otro factor, tenemos aquí letra C, son las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas. Dice, durante diversas erupciones se liberan gases que muchos de estos quedan atrapados al interior de la Tierra. Ya ahí están entonces las erupciones volcánicas, ¿no? Como tú sabes, dentro de la Tierra hay magma, hay placas tectónicas, ¿verdad? Hay muchos elementos que están en movimiento dentro de la Tierra, ¿cierto? Y justamente eh, el magma que se encuentra dentro de la Tierra cada vez que es expulsado a través de los volcanes, este magma libera, dice, gran cantidad de gases, gases que también cuando salen fuera de la Tierra, estos van a quedar dispersos alrededor del planeta, formando así nuestra atmósfera, ¿ya? Entonces, las erupciones volcánicas también viene a ser, pues, un factor para la existencia de la atmósfera. Bien, ahí está entonces lo que viene a ser los factores que permiten la existencia de la atmósfera. Son tres factores. Uno, la gravedad terrestre. Dos, la energía solar. Y tres, las erupciones volcánicas. Ya, no te olvides que con la gravedad terrestre se puede, dice, atraer las moléculas de aire formando una gran capa de 1000 kilómetros de espesor. ¿Ya? No te olvides también el segundo factor, la energía solar. El sol hace que nuestras moléculas de aire puedan ascender hacia la superficie. Y tres, las erupciones volcánicas que permiten también, pues, que permiten también liberar diversos gases que se encuentran atrapados dentro de la Tierra. ¿Ya? Tenemos ahora las siguientes características. Vamos a hablar las características de la atmósfera. Nuestra atmósfera tiene muchas características. ¿Ya? ¿Cuáles serán las características de la atmósfera? Una de ellas, por ejemplo, que es transparente e impalpable, ¿ya? Otra característica es que está formado por gases, al cual denominamos aire, ¿ya? Otra característica es que la atmósfera carece de color, de sabor y olor. Otra característica es que la atmósfera es movible, dice, de acuerdo al movimiento de los vientos, ¿verdad? Y a la vez también es elástico. Otra característica es que cuando se somete a presión, dice, aumenta su temperatura, ¿ya? Aumenta la temperatura cuando se somete a presión la atmósfera. La presión viene a ser el aire que pesa, ¿no? Si la atmósfera de un lugar está cargado, ¿no? Entonces esto va a aumentar la temperatura. Y otra característica es que su composición varía según altura, ya sean factores climáticos, temperatura, humedad, entre otros. Como también la atmósfera puede variar por factores humanos. Por ejemplo, la cantidad de habitantes de un lugar puede generar alto grado de contaminación, provocando así que nuestra atmósfera pues esté dañada, ¿no? Entonces, la atmósfera depende mucho de los factores climáticos y de los factores humanos para que pueda tener un mejor, una mejor condición atmosférica. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser, jóvenes, las características de la atmósfera, esta capa de gases que nos provee de oxígeno. Vamos a ver a continuación cuántas capas atmosféricas existen. ¿Cuántas creen ustedes? Pues existen 5 capas atmosféricas, ¿ya? Existen 5 capas atmosféricas. Vamos a ver a continuación cada una de ellas, ¿ya? 5 capas atmosféricas. Tenemos, por ejemplo, acá mira nuestro dibujito. Aquí en la parte de abajo está la Tierra. Ya, aquí está la Tierra. Ahora,
de la Tierra hacia arriba, vamos a observar las famosas capas atmosféricas, que son 5 capas. Tenemos la primera capa que es la troposfera, por ejemplo, ¿ya? La segunda capa es la estratosfera, la tercera capa es la mesósfera, la cuarta capa es la termósfera y la quinta capa es la exósfera, ¿ya? Esas son las 5 capas atmosféricas que posee nuestra atmósfera, ¿ya? Juntando todas esas capas, tiene, dice, 1000 kilómetros de extensión. Ahora, entre capa y capa, ¿ya? Entre capa y capa hay justamente una zona límite, una zona pausa, una zona llamada también zona de transición, ¿verdad? Es la zona límite que limita entre una capa y otra capa. Por ejemplo, entre la troposfera y estratosfera se encuentra lo que viene a ser la tropopausa, ¿verdad? La tropopausa. La tropopausa es justamente pues el límite entre la troposfera y estratosfera, es su zona de transición, ¿ya? Sigamos más arriba, por ejemplo, entre la estratosfera y la mesósfera se encuentra la estratopausa, ¿no? Que es también otra zona de transición. Seguidamente más arriba, entre la mesósfera y termósfera, se encuentra la mesopausa, que también es otra zona de transición, ¿ya? Luego tenemos entre la termósfera y exósfera a la famosa capa llamada termopausa, que también es otra zona de transición. Entonces, ahí se encuentran las 5 capas atmosféricas y cada una de ellas con su zona de transición. Ustedes tienen que saber el orden de estas capas porque cada una de ellas cumple una función importante. Una vez mencionadas estas capas atmosféricas, ya una vez mencionadas, vamos a continuación ahora a mostrarles este cuadrito donde tenemos a las capas atmosféricas y sus dos grupos separados. Tenemos, por ejemplo, dice capas atmosféricas, ¿no? Dice el primer grupo según su composición química y luego tenemos el segundo grupo según la variación de su temperatura, ¿ya? Según su composición química y según la variación de su temperatura. En el primer grupo, según su composición química, por ejemplo, tenemos dos capas. Uno es la homosfera y otro es la heterósfera, ¿ya? Homosfera y heterósfera. La homosfera, por ejemplo, la homosfera dice que comprende las 3 primeras capas. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de la troposfera, estratosfera y mesósfera. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de estas capas? Dice que la homosfera comprende hasta los 80 kilómetros, ¿ya? Está compuesta por gases pesados, tiene una distribución homogénea y abunda el oxígeno y la humedad. Vamos, por ejemplo, acá, mira, tenemos las capas atmosféricas. Vamos con el primer grupo, la homosfera. Dice que la homosfera comprende, dice, ¿desde dónde? Comprende las 3 primeras capas, ¿cierto? Comprende la troposfera, estratosfera y mesósfera. Esas 3 capas corresponden a la homosfera. ¿Y cuáles son las características de la homosfera? Que corresponde, dice, de 0 a 80 kilómetros, ¿ya? De 0 a 80 kilómetros. Otra característica es que aquí en la homosfera está compuesta, dice, por gases pesados, ¿ya? Su distribución es homogénea, ¿ya? Y abunda lo que es el oxígeno y la humedad, ¿cierto? Esas son las características de la homosfera, ¿ya? De la homosfera. Vamos ahora con el otro grupo. Tenemos el grupo llamado heterósfera, ¿cierto? La heterósfera es la capa que se ubica por encima de los 80 kilómetros, ¿ya? Pero ¿de qué capas estamos hablando? Primeramente vamos a mencionar a la termósfera y exósfera. Ya, ahora sí podemos decir las características, ¿no? La heterósfera dice que está ubicada por encima de los 80 kilómetros, está compuesta por gases ligeros y presenta una composición variable, ¿ya? Ahí está entonces las dos últimas capas. Vamos aquí a la parte donde encontramos, acá está,
¿Cuál es la termósfera? Dice las dos últimas capas atmosféricas, ¿no? ¿Qué decimos de la termósfera y la exósfera que forma parte de la heterósfera? Es que comprende, dice, los 80 kilómetros hacia arriba, está compuesta por gases ligeros y su distribución es heterogénea, ¿ya? Entonces, tanto la homósfera y heterósfera forman parte del grupo según su composición química, ¿sí? Ahora, tenemos el otro grupo según la variación de su temperatura. Ya en este grupo, según la variación de su temperatura, tenemos las 5 capas atmosféricas. Tenemos lo que es la troposfera, tenemos lo que es la estratosfera, tenemos a la mesósfera, termósfera y exósfera. Ya eso vendría a ser entonces el grupo número 2, que corresponde pues a las capas según la variación de su temperatura. Bien, vamos a continuación ahora a describir las características más relevantes de cada capa atmosférica. Ya, estas capas son un total de 5 capas, como te puedes dar cuenta, y tiene muchos rasgos a describir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la capa más húmeda, la capa más densa, la capa que permite, por ejemplo, el vuelo de los aviones supersónicos, tenemos la capa donde se ubica la capa de ozono, ¿cierto? Tenemos entonces muchas, pero muchas características y las diferencias que le hace una capa a otra capa. Vamos a mencionar, por ejemplo, con la primera capa, nos vamos aquí a trabajar. Acá está, ahí está lo que viene a ser la troposfera, ¿ya? Aquí está nuestro dibujito, como puedes observar. Aquí está la Tierra, ¿ya? Y esta capa de color azul es la primera capa atmosférica y se llama pues troposfera. Características de la troposfera. ¿Qué podemos decir de la troposfera? La troposfera dice que es la primera capa atmosférica, ¿ya? Tiene un espesor entre 12 a 18 kilómetros, ¿ya? Tiene un espesor entre 12 a 18 kilómetros. También podemos decir que la troposfera dice que en esta capa se producen los fenómenos meteorológicos. ¿Qué son los fenómenos meteorológicos? Los fenómenos meteorológicos viene a ser justamente pues la lluvia, ¿verdad? La producción de un arco iris, la caída de nieve, granizo, la producción de de un tornado, un huracán. Ya eso viene a ser justamente los fenómenos meteorológicos, ¿no? Los fenómenos meteorológicos. Y justamente pues esos fenómenos meteorológicos se producen en la troposfera, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de la troposfera? La troposfera es la capa, dice, más densa, ¿ya? Es la capa más densa y también la más húmeda. Tiene gran cantidad de humedad. Otra característica es que en la troposfera se ubican, dice, los famosos vientos jet stream. Estos vientos jet stream son vientos que corren o soplan, mejor dicho, de oeste a este, ¿ya? Los vientos jet stream son vientos que soplan de oeste a este a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Ya ahí están entonces los vientos jet stream. Ahora, otra característica de la troposfera es que también aquí se produce lo que es el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno para respirar, ¿ya? Se produce el oxígeno para respirar. Otra característica también es que en la troposfera, esta capa importante es conocida como capa de sonido. Capa de sonido, ¿por qué? Porque justamente esta capa actúa como una especie de eco, permitiendo que se pueda escuchar los sonidos que hay pues dentro de la Tierra. Por eso se le llama capa de sonido, ¿ya? Capa de sonido. Finalmente, la troposfera culmina con lo que viene a ser la tropopausa.
ya la tropopausa. Bien, entonces, jóvenes, eso vendría a ser las primeras características que hemos mencionado de la primera capa atmosférica, que viene a ser pues la troposfera, ¿ya? Que viene a ser la troposfera. No te olvides, otra vez voy a repetir, la troposfera tiene un espesor entre los 2 y 18 kilómetros. Aquí se producen los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Los fenómenos meteorológicos. Es la capa más húmeda, más densa, la capa donde se encuentran los vientos jet stream, ¿ya? Es la capa también conocida como capa de sonido, capa de oxígeno. Es la capa también donde tiene como techo límite la tropopausa, ¿no? Que se le considera o se le conoce como techo del tiempo meteorológico. ¿Ya? Entonces, ahí está la famosa troposfera conocida como capa de sonido. Vamos ahora a la siguiente capa. Ya tenemos la siguiente capa. Vamos a ver a continuación, a ver, ahí está la
Ya, jóvenes, a ver, disculpen. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se me escucha? Sí, profesora. Ah, ya, muy bien. Ay, chicos, van a disculpar. ¿Saben que mi laptop se me bajó la batería y totalmente se apagó? No me avisó nada. Como estaba con pantalla completa, no podía ver justamente el aviso de que se iba a apagar. Van a disculpar, chicos, ese pequeño percance. Ya espero que comprendan. Ustedes saben que con esta situación de las clases virtuales suelen suceder, ¿no? Estas cositas. Bien, ¿dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? A ver, voy a proyectar otra vez. Estábamos en la atmósfera. ¿En qué capa nos quedamos? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a ver un momento. Habíamos hablado sobre la atmósfera, ¿cierto? Haciendo un repaso. A ver, ya, ahora sí. Haciendo un repaso de la atmósfera, ¿te acuerdas? La palabra atmósfera proviene del griego atmos esfera, que significa esfera de gases, ¿cierto? Es la capa que rodea la Tierra, está conformada por 5 capas. Tenemos lo que es la troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. A ver, ¿se puede ver, chicos, las diapositivas? Sí, se puede ver. ¿Me confirman, por favor? Ahí está. ¿Se puede ver, chicos? Sí. Sí, profesora. Ya, muy bien, gracias, gracias, gracias. Bien, nos habíamos quedado en las capas atmosféricas. Tenemos ahí lo que es la troposfera, ya habíamos explicado, ¿cierto? Ahora vamos con la estratosfera, la segunda capa atmosférica. Ya, la estratosfera, como puedes observar aquí en la imagen, significa, bueno, su nombre, ¿no? Mayormente es conocida como capa de las calmas. ¿Por qué capa de las calmas? Porque aquí ya no se producen los fenómenos meteorológicos, ¿ya? Es decir, aquí en la estratosfera ya no se produce lo que son las lluvias, ya no se produce lo que viene a ser la caída de hielo, la producción de huracanes, rayos, tormentas, no. Aquí en este lugar ya no hay nada de esas cosas, por eso se le considera como capa de las calmas, ¿ya? Capa de las calmas. Ahora, la estratosfera dice que en sus partes más bajas, ¿ya? Está justamente permitido, o bueno, mejor dicho, permite el vuelo de los aviones supersónicos, ¿ya? ¿Qué son los aviones supersónicos? Los aviones supersónicos son unos aviones que vuelan a una velocidad súper, súper, súper gigante. Son aviones que vuelan 3 veces más que los aviones comerciales. ¿Ya? Y estos aviones pueden solamente volar pues aquí en este lugar, ¿no? En la estratosfera, ¿ya? Por eso decimos que la estratosfera también permite el vuelo de los aviones supersónicos. También podemos decir como característica es que en la estratosfera casi ya no hay oxígeno, ya el oxígeno es mínimo, mínimo, mínimo. Y otra característica importante es que en la estratosfera se ubica, dice, la famosa capa llamada ozonosfera, que es la famosa capa de ozono. Ya la capa de ozono es la famosa ozonosfera y se ubica pues aquí en la estratosfera. Esta ozonosfera, esta capa de ozono, es la que absorbe los rayos ultravioletas, ¿ya? Luego tenemos como capa final lo que viene a ser la estratopausa, ¿no? La zona límite de la troposfera, ¿ya? Ahí está entonces la estratopausa y bien, no te olvides, esta es la segunda capa atmosférica. ¿Ya? La famosa estratosfera conocida como capa de las calmas, ¿ya? Porque no hay fenómenos meteorológicos, capa donde permite el vuelo de los aviones supersónicos, capa donde el oxígeno es mínimo y capa donde se ubica la famosa ozonosfera conocida como la capa de ozono. ¿Ya? Y está entonces la famosa estratosfera, ya la famosa estratosfera. Siguiente, vamos con la tercera capa, tenemos la mesósfera. En la mesósfera, que es la tercera capa, dice que aquí el oxígeno ya no existe, ¿ya? Aquí ya no es posible respirar.
Otra característica de la mesósfera es que acá también se produce, dice, los primeros vestigios de ionización. ¿Ya? ¿A qué se refiere la ionización? La ionización es cuando las moléculas de aire se cargan de electricidad. ¿Ya? Esto se da, dice, en la mesósfera. Otra característica de la mesósfera es que acá se produce también, no, perdón, mejor dicho, se ubica la famosa capa llamada sodiosfera, que es la famosa capa vapor de sodio que absorbe las radiaciones de color azul. ¿Ya? Finalmente, la mesósfera termina con su capa límite, que es la mesopausa. ¿Ya? Con su capa límite, que es la mesopausa. Ahí está entonces la mesósfera, la capa media de la atmósfera. Bien. Seguidamente tenemos la cuarta capa, la capa conocida como capa o esfera de calor. Vamos a ver. Ahí está lo que viene a ser con la termósfera, ¿ya? La termósfera, cuyo nombre significa esfera de calor, ¿ya? Es la capa más caliente de la atmósfera, es la capa también conocida como capa de las comunicaciones, ¿ya? Capa de las comunicaciones. En la termósfera dice que podemos encontrar a los famosos satélites artificiales, ¿ya? Los satélites artificiales son unos satélites, unas máquinas súper, súper grandes que el hombre ha ido creando con el paso del tiempo con diversos fines, ¿no? Hay satélites artificiales con fines de investigación, satélites artificiales con fines militares, satélites artificiales con fines científicos, ¿cierto? Entonces, esto ha sido creado ya hace mucho tiempo por el hombre y estos satélites pues orbitan en la termósfera. Otra característica de la termósfera es que acá se produce también la volatización de los meteoros, generando estrellas fugaces. ¿Qué es la volatización? La volatización viene a ser la destrucción de los meteoros, ¿ya? Tú sabes que en el universo hay muchos meteoros que están orbitando en el espacio. Estos meteoros quieren ingresar a los planetas, ¿no? Y justamente cuando quieren ingresar a la Tierra, adivina qué. Los meteoros, para que puedan ingresar a la Tierra, tienen que pasar por todas las capas de la atmósfera, ¿no? Justamente cuando los meteoros ingresan por la atmósfera, pasan la exósfera, pero cuando llegan acá, mira la penúltima capa, que es la termósfera, dice que estos meteoros ni bien están ingresando y ¡plum! Se destruyen. A esa destrucción se le llama volatización, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con esos meteoros que se han destruido? Los restos de esos meteoros generan las famosas estrellas fugaces, ¿ya? Generan las estrellas fugaces, ¿no? Si tú has visto, por ejemplo, por ahí una estrella fugaz, ¿no? Cuenta la leyenda que si pides un deseo se te cumple, ¿verdad? Es una creencia. Esa estrella fugaz no es más pues que los meteoros, ¿no? Los restos de un meteoro que ha querido ingresar a la Tierra, pero este no ha podido ingresar, pues, por la resistencia de la atmósfera y, pues, simplemente pasó a ser una estrella fugaz. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la volatización de los meteoros. Otra característica es que también aquí en la termósfera se producen las famosas auroras boreales. Ya las auroras boreales son justamente un fenómeno meteorológico que consiste en el cambio de colores del cielo. Mira, por ejemplo, acá en la imagen, esto es una aurora boreal. Ya las auroras boreales viene a ser justamente pues cuando el cielo cambia de colores, ¿ya? Cuando el cielo cambia de colores, ¿cierto? El cielo se torna azul, rojo, amarillo, verde, ¿no? Y justamente este fenómeno lo produce ¿quién? El Sol, ¿sí? No sé si tú te acuerdas en el tema número 2, el sistema solar, ¿te acuerdas el tema del Sol? El Sol tiene cuatro partes, ¿cierto? Tiene el núcleo, fotosfera, cromosfera y corona, ¿te acuerdas? En la parte de la corona dice que el Sol produce lo que es el viento solar, ¿cierto? El viento solar es la salida de protones que salen del Sol y que estos, al caer a la Tierra, muchas veces provoca este fenómeno en el cielo llamado aurora boreal. Esto lo produce el Sol y esto lo produce pues el famoso viento solar que sale del Sol cada 11 años y esto es solamente visible, las auroras boreales solamente es visible en la zona de los polos, ¿ya? Entonces, ahí está este fenómeno que se produce pues acá justamente en la termósfera, ¿ya? La producción de auroras boreales. Otra característica de la termósfera es que aquí se ingresa a un estado de ingravidez, ¿ya?
ingravidez ya no hay gravedad. Otra característica es que como la termósfera es conocido como esfera de calor y también de comunicación, en la termósfera se encuentra, dice, la capa llamada ionosfera. ¿Ya? La ionosfera es una capa de iones y electrones que dentro de esta encontramos dos subcapas. Tenemos lo que viene a ser la capa E o Kennedy-Hepzide y tenemos también la otra capa llamada, perdón, la capa E Kennedy-Hepzide que permite la transmisión de radio y tenemos la capa F2 o Appleton que permite la transmisión de televisión. ¿Ya? Justamente por ello se le llama como capa de las comunicaciones, ¿no? Porque justamente aquí se encuentran estas dos capas muy, pero muy importantes, ¿ya? Finalmente la termósfera finaliza con la capa límite llamada termopausa, ¿ya? Entonces ahí está la termósfera, no te olvides, conocida como esfera de calor, también conocida como capa de las comunicaciones, permite el vuelo de los satélites artificiales, produce la volatización de los meteoros generando estrellas fugaces. eh, Aquí se producen, dice, las auroras boreales, se ingresa a un estado de ingravidez, ya no existe la gravedad, y acá adentro se observa lo que es la ionosfera, ¿no? La capa que tiene pues a las dos subcapas, una es la capa E o Kennedy-Hepzide que permite la transmisión de radio, y la otra que viene a ser la capa F2 que permite la transmisión de televisión. Ya ahí están entonces la termósfera y finalmente tenemos a la última capa atmosférica que vendría a ser la exósfera. La exósfera es la capa final de la atmósfera, ¿ya? La exósfera es la capa que está compuesta, dice, justamente por la subcapa llamada magnetosfera. Esta capa contiene dos anillos de electrones que hacen posible el magnetismo terrestre. Asimismo, la exósfera dice tiene la función de proteger a la Tierra de los demás rayos cósmicos. Ya ahí está entonces la exósfera como la última capa atmosférica. Bien, jóvenes, ahí están entonces las características más relevantes de cada capa atmosférica. Y finalmente vamos a explicar acá la importancia de la atmósfera, ¿no? Acá está la imagen y acá está la atmósfera, como puedes observar. La atmósfera es importante porque sirve de vida para el planeta, es vital para el planeta, ¿ya? La atmósfera es la capa que da vida a la Tierra. Otra importancia es que protege a la Tierra de los demás, del impacto de los meteoros, ¿no? Permite que los meteoros no puedan ingresar. Otra característica es que permite la respiración, ¿ya? Permite la transmisión de sonido, posibilita el vuelo de aves y aviones, permite la propagación de la luz, regula la temperatura, hace que la tierra no esté ni muy caliente ni muy fría y ayuda a la actividad agrícola, ¿no? Pues el suelo requiere de oxigenación para ser cultivable, ¿no? Tú sabes que para poder cultivar la tierra, para que el suelo pueda dar alimento, tiene que pasar por un proceso de oxigenación y esta oxigenación únicamente lo hace la atmósfera. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser la importancia de esta capa atmosférica que hemos venido estudiando y que es vital pues para la vida de todos los seres vivos que habitamos pues dentro de nuestro planeta. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Pueden hacer alguna consulta, pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo bien entonces? Vamos a ver, pueden hacer también alguna pregunta por chat. Ya. Como no hay preguntas, me imagino que están entendiendo, ¿cierto? Cualquier cosita me dicen, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a estudiar a continuación uno de los problemas que está sucediendo en el mundo, que vendría a ser la contaminación atmosférica, ¿ya? La contaminación ambiental, la contaminación atmosférica. Ahora, ¿a qué se debe con la contaminación atmosférica? Dice que ¿a qué llamamos contaminación, no? Primeramente, para poder hablar de contaminación atmosférica hay que definir qué es contaminación. Contaminación se entiende, dice, por contaminación a la presencia de alguna sustancia dañina en el aire o en el ambiente que pueda causar molestia a los seres vivos. A eso se le llama contaminación, ¿ya? Contaminación. Cualquier elemento que pueda causar molestia a los seres vivos, a eso se le llama contaminación. Ahora, justamente dice que
existe varios gases contaminantes, entre ellos el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, que está provocando pues la contaminación en el mundo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, dice, ¿por qué se produce la contaminación en el aire? Por muchos factores. Tenemos acá, mira, la emisión de humos, ¿ya? La emisión de humos, ¿no? El humo de los carros, el humo de los vehículos, de las industrias, la quema de incendios forestales, ¿no? Todo ese humo produce lo que es contaminación atmosférica. También tenemos la emisión de aerosoles, ¿no? El hombre cuando utiliza pesticidas, aerosoles o algún tipo de elemento químico también genera pues contaminación, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, los malos olores, ¿no? El olor de las fábricas o de los desechos mismos también hace que sea parte pues de la contaminación, ¿no? Tenemos también lo que es la radiación atómica, aquellos países que se dedican a crear armas, ¿no? Explosivos, ellos también pues son los que generan este tipo de contaminación, ¿ya? Ahí está entonces. Y luego tenemos la emisión de ruidos, ¿no? La música, todo volumen, el sonido del claxon de los carros también generan pues contaminación y molestias en el ambiente. Todo eso se produce por la contaminación ambiental y por ende, como consecuencia, deteriora nuestra atmósfera. Ahora tenemos la siguiente diapositiva que dice, ¿qué fenómenos se han producido debido a la contaminación en el aire? Ya tenemos muchos fenómenos que se han venido dando a causa de la contaminación. Por ejemplo, número uno, tenemos el fenómeno de inversión térmica, ¿no? Dice, ¿qué es el fenómeno de inversión térmica? Dice que es la formación del techo de nubes que impide la expulsión del paso a la energía solar. Vamos a ver, por ejemplo, mire esta imagen, ¿no? Cómo hoy en día nuestro planeta sigue siendo contaminado. En la imagen que tú ves aquí a la izquierda, tenemos justamente pues el proceso normal, ¿no? ¿Qué pasa en la Tierra? En la Tierra dice que hay contaminación, hay aire caliente, producto del humo de los carros, el humo de las fábricas. Ese humo caliente, esa contaminación dice que asciende hacia la parte atmosférica, hacia la parte externa de la Tierra, y así como el aire caliente sale, el aire frío tiene que ingresar. El aire caliente sale y el aire frío ingresa. A eso se le llama a eso se le llama, perdón, proceso normal, ¿no? El proceso normal de la Tierra. Ahora, cuando hablamos que existe el fenómeno de inversión térmica, el fenómeno de inversión térmica, hablamos así cuando, por ejemplo, mira acá en la imagen, en la Tierra hay mucha contaminación, por ejemplo, el humo de las fábricas, el humo de los carros, el humo de los vehículos. Esa contaminación que hay dentro de la Tierra va a generar justamente acá una especie de escudo, ¿ya? Esta línea azul que tú observas, va a generar una especie de escudo haciendo que los gases queden retenidos dentro de la Tierra. Y el aire frío, que normalmente tiene que ingresar, no pueda ingresar, ¿cierto? Justamente a eso se refiere lo que es el fenómeno de inversión térmica, ¿ya? El fenómeno de inversión térmica es cuando los gases contaminantes están acumulados y esos no pueden salir, ¿no? Debido al alto grado de contaminación que existe dentro de la Tierra, ¿ya? Siguiente. Vamos, ahora dice otro fenómeno que se viene dando, número dos, dice el efecto invernadero. Dice, ¿qué es el efecto invernadero? Dice, retiene el calor y se va acumulando. Esto no permite la salida del calor asimilado por la Tierra, originando incremento de temperatura en la atmósfera. Vamos a ver, aquí está la imagen del efecto invernadero, ¿no? La primera imagen dice que es el efecto invernadero natural, ¿verdad? Mira, acá está la Tierra, aquí está la atmósfera y justamente dice que ¿cómo se da el efecto invernadero natural? Dice que los rayos solares todos los días ingresan a la Tierra. Así como estos rayos solares ingresan, tienen que salir. Ingresan y salen, ingresan y salen. Esto es un proceso invernadero natural. Cuando hablamos del efecto invernadero aumentado por los humanos, por ejemplo, acá está la Tierra, ¿verdad? En la Tierra tú sabes que se produce contaminación, el humo de los carros, el humo de las fábricas, ¿no? La quema de incendios forestales. Esos gases contaminantes quedan dentro de la Tierra. Muy aparte de ello, agrégale la radiación solar que diariamente ingresa a la Tierra. Esa radiación solar cuando ingresa a la Tierra, más los gases contaminantes, hacen generar una especie de escudo aquí en la atmósfera, haciendo que estos gases contaminantes queden retenidos dentro de la Tierra y
la energía solar que también ingresó no pueda salir, queda atrapado. Y esto trae consecuencias negativas para el planeta, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el planeta hay temperatura ambiente súper, súper caliente, producto por el grado de contaminación? Esto provoca, por ejemplo, el deshielo de los polos, provoca el aumento de las aguas del mar, provoca, por ejemplo, desastres naturales, ¿no? Inestabilidad en el clima, entre otros. ¿Ya? Entonces, el efecto invernadero es un proceso que también se viene dando a consecuencia, pues, de la contaminación que se produce en el ambiente. Y otro, el fenómeno que se viene dando también a causa de la contaminación ambiental es la lluvia ácida. Ya acá está la lluvia ácida, ¿no? Mira, te explico. Tú sabes el ciclo del agua, ¿cierto? El ciclo del agua, ¿cómo funciona? Cuando los rayos solares ingresan a la Tierra, estos calientan el mar. ¿Qué pasa con el mar cuando el mar está caliente? El mar se evapora, ¿verdad? Esa evaporación asciende al cielo formando nubes y esas nubes chocan unas a otras, produciendo lo que son las lluvias. Las lluvias caen y se van a los ríos, ¿verdad? Se van a los ríos y los ríos cumplen todo un proceso hasta llegar pues al mar, ¿no? Y otra vez en el mar, cuando llegan los rayos solares, otra vez se da el mismo proceso de evaporación, ¿no? Entonces, ese es el ciclo normal del agua. ¿Cuándo hablamos de lluvia ácida? Hablamos de lluvia ácida cuando justamente en el cielo se va a formar también nubes, pero no va a ser producto de la evaporación del mar, sino del humo de las fábricas, como puedes ver acá en la imagen. Mira, acá hay fábricas, ¿no? El humo de las fábricas, el humo de los vehículos, el humo de los incendios forestales que tienen pues dióxido de azufre, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre también. Todos esos gases contaminantes, ¿ya? Eh, van a ascender al cielo formando nubes. Esas nubes van a estar compuestas de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esas nubes van a chocar unas a otras y también va a producir lo que es la lluvia. Pero ¿esta lluvia es normal? No, no es normal. Esta lluvia es una lluvia ácida. Esta lluvia, cuando caiga sobre la tierra y se mezcle con el agua de los ríos, esto va a provocar que los ríos se vuelvan ácidos y por ende se vuelvan pues inconsumibles, ¿no? Los ríos, cuando se acidifican, no van a poder, no se va a poder utilizar el agua de los ríos, ¿no? Los animales van a beber el agua de los ríos y van a morir. Las plantas van a beber agua de los ríos y también van a morir, al igual que los seres humanos, ¿no? Entonces, ese efecto de la lluvia ácida también se viene dando a consecuencia de la contaminación ambiental. Ya, eso entonces vendría a ser los tres fenómenos que se vayan dando a consecuencia de la contaminación ambiental. Tenemos el fenómeno de inversión térmica, tenemos el efecto invernadero y tenemos lo que es la lluvia ácida. Ya, entonces ahí está justamente pues los fenómenos que provocan que nuestra atmósfera se esté deteriorando. Bien, ahí está. Vamos a pasar ahora, jóvenes, a otro tema relacionado con lo que viene a ser la atmósfera, ¿ya? Tenemos lo que viene a ser el clima. El clima, ¿cierto? El clima. ¿Qué será el clima, no? Como ustedes pueden visualizar, tenemos acá los símbolos del clima, ¿no? Tenemos acá el solcito, ¿no? Está soleado. Tenemos acá el símbolo cuando la atmósfera está nublada, cuando está lluviosa, ¿verdad? Cuando hay humedad. Ahí está el clima. Vamos a ver ahora la definición de lo que es el clima y lo que es el tiempo meteorológico, ¿ya? Vamos a definir qué cosa es el clima y qué cosa es el tiempo. Por ejemplo, tenemos acá número uno, dice el clima. ¿Qué es el clima? El clima dice es la suma de elementos meteorológicos que caracterizan el promedio y condición externa de la atmósfera sobre un periodo largo en un lugar o región geográfica. ¿Ya? Eso vendría a ser el clima entonces, ¿no? El clima dice que es la suma de elementos meteorológicos, ¿ya?
¿Qué son los elementos meteorológicos? Por ejemplo, mira, estos son los elementos meteorológicos, ¿ya? Estos elementos del clima son los elementos meteorológicos. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, lo que es la radiación solar, la temperatura, la humedad, la presión, los vientos, la nubosidad y las precipitaciones, ¿verdad? Todo ello viene a ser los elementos del clima, los elementos meteorológicos, ¿ya? Entonces, el clima dice que es la suma de todos esos elementos meteorológicos que van a condicionar, dice, la atmósfera por un periodo largo, ¿ya? Condicionan el estado de la atmósfera por un periodo largo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar acerca del clima de Tacna, ¿verdad? El clima de Tacna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si te pregunto, ¿cómo es el clima de Tacna? Para poder analizar el clima de un lugar, tenemos que sumar todos estos elementos, analizar, ¿no? Analizar sobre, por ejemplo, en Tacna, a ver, hay radiación solar, ¿qué tanta frecuencia hay sobre la radiación solar, no? A ver, ¿cómo es la temperatura en Tacna? ¿Cómo es la humedad? ¿Cómo es la presión? ¿Cómo son los vientos? ¿Cómo es la nubosidad? ¿Cómo vienen a ser las precipitaciones, las lluvias? ¿Ya? Entonces, si sumamos todos esos elementos, si sumamos todos esos elementos, nos va a ayudar a encontrar el clima de un determinado lugar, ¿no? Entonces, el clima se refiere a la condición atmosférica de un área geográfica, ¿ya? De un lugar por un periodo largo, ¿ya? Eso vendría a ser entonces el clima. Y por otro lado tenemos lo que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el estado o condición meteorológica de un lugar en un periodo muy corto. ¿Ya? Entonces, el tiempo se refiere a la condición atmosférica, ¿no? Se refiere a la condición atmosférica, pero por un periodo corto, dice, por un periodo corto, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la mañana, ¿no? ¿Cómo era nuestro tiempo meteorológico? Hoy día en la mañana nuestro tiempo meteorológico, ustedes se habrán dado cuenta, era pues eh, soleado, ¿verdad? ¿Han visto? En la mañana estaba soleado el clima, ¿no? Nuestro tiempo, mejor dicho. Ahorita, ¿cómo es nuestro tiempo meteorológico? Nuestro tiempo meteorológico también sigue soleado, pero quién sabe más rato de acá 1 hora o 2 horas cómo será nuestro tiempo meteorológico, ¿verdad? No sabemos. Quizás nuestro tiempo meteorológico sea lluvioso, ¿no? Capaz más ratito llueve, o capaz nuestro tiempo meteorológico sea nublado, ¿verdad? Entonces, eso vendría a ser, jóvenes, el tiempo. El tiempo es la condición de la atmósfera, ¿ya? Por un periodo corto, es decir, observa la condición atmosférica, pero solamente por ese momento, nada más. El tiempo es cambiante, ¿cierto? Porque así como ahorita puede estar soleado, más ratito nuestro tiempo puede ser lluvioso, ¿ya? ¿Me dejo entender? Eso vendría a ser entonces lo que es el tiempo meteorológico. Ya no te olvides que el clima, a diferencia del tiempo, justamente el clima se refiere, ¿ya? A la suma de todos los elementos meteorológicos que van a condicionar la atmósfera. A eso se refiere con el clima, ¿cierto? La suma de todos esos elementos meteorológicos que condicionan la atmósfera. Mientras que el tiempo es también la condición atmosférica, pero por un periodo corto. Vamos a estudiar ahora los elementos del clima. Ya vamos a estudiar ahora los elementos del clima. Tenemos que estudiar cada elemento, ¿ya? Cada elemento, porque cada elemento es importante. Ya tenemos, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es la radiación solar. La radiación solar. La radiación solar dice que es la llegada de los rayos solares a nuestro planeta. ¿Ya? La radiación solar se refiere justamente a la llegada de los rayos solares a nuestro planeta. Y justamente la radiación solar se da a través de dos procesos. Tenemos el proceso de absorción y dispersión. El proceso de absorción es cuando los rayos solares dice, ingresan a la Tierra y todos los cuerpos absorben esa radiación, ya sea cuerpo sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya?
Por ejemplo, llega el sol. ¿Quiénes absorben energía? Absorbe las plantas, los animales, los ríos, los lagos, el mar, todo ello, ¿cierto? A eso se refiere el proceso de absorción. Ahora tenemos el otro proceso de dispersión. El proceso de dispersión es cuando los rayos solares que han ingresado a la Tierra y los cuerpos que han absorbido ese calor tiene que ser expulsado. Por ejemplo, el mar, cuando el mar recibe radiación, ¿cómo el mar expulsa ese calor? Lo expulsa a través de la evaporación, ¿cierto? A través de la evaporación. Ya, entonces, justamente eso se refiere lo que es el proceso de dispersión, ¿ya? El proceso de dispersión. Bien, ahí está entonces. Ahora, tenemos tres instrumentos que nos ayudan a medir la radiación solar. Uno es el pirheliómetro, que registra la intensidad de la radiación solar, ¿ya? Otro es el heliógrafo, que registra las horas del sol, mide la insolación. Y otro es el piranómetro, que mide la radiación recibida en el cielo. Ya, esos tres son los instrumentos que ayudan a medir la radiación solar. Siguiente, vamos a continuación con lo que viene a ser la temperatura. La temperatura dice que es el grado de frío o calor que presenta un determinado lugar. ¿Ya? Eso vendría a ser lo que es la temperatura, el grado de frío o calor. Ahora, la temperatura se da a través de tres procesos, ¿cierto? Uno es el proceso de radiación, el otro es el proceso de conducción y el otro es el proceso de convección. La radiación, cuando la temperatura caliente, ¿no? La temperatura se puede desplazar a través del espacio, ¿ya? El proceso de conducción es cuando dos cuerpos tienen contacto con diferente temperatura distinta. Y el proceso de convección es cuando el calor que es absorbido por un cuerpo, este tiene que ser expulsado, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser lo que es la temperatura. Tenemos instrumentos que nos ayudan a medir la temperatura. Tenemos, por ejemplo, los termómetros de mercurio, que mide la temperatura en zonas cálidas, y los termómetros de alcohol, que mide la temperatura en zonas frías. Ya ahí está entonces la temperatura. Siguiente, tenemos lo que es la humedad, es otro elemento del clima. La humedad es el estado de la atmósfera con respecto al contenido de vapor de agua, ¿ya? La humedad se concentra en la troposfera, ¿cierto? A mayor humedad, mayor temperatura. A menor temperatura, menor humedad. Tenemos tres instrumentos que nos ayudan a medir la humedad. Por ejemplo, está el higrómetro, ¿ya? El higrómetro registra la temperatura, perdón, registra la variación de la humedad relativa. Tenemos también el ciclómetro, que registra el grado de humedad, pero en el aire, en el ambiente. Y tenemos el evaporímetro, que registra justamente pues la evaporación. Ya ahí está entonces lo que viene a ser la humedad. La humedad. Siguiente. Vamos ahora con lo que es la presión. Ya tenemos acá lo que es la presión. ¿Qué es la presión? La presión es el peso de las masas de aire, ¿no? La presión viene a ser entonces el peso del aire, ¿ya? El peso del aire es la presión. Ahora, la presión se debe justamente a dos factores, ¿ya? Uno es la altitud y otro la temperatura. Se dice que a mayor presión, perdón, a mayor altitud, menor presión, y a menor altitud, mayor presión, ¿no? Vamos a ver esta imagen, mira aquí. Dice que si tú subes a una montaña, ¿cierto? Si tú te vas a una zona de mayor altura, dice mayor altura, menor presión, ¿ya? Menor presión, es decir, el aire pesa menos, ¿ya? Mayor altura, menor presión. Y a menor altura, mayor presión, ¿ya? A menor altura, mayor presión. Otro factor para la presión también es la temperatura. Dice, el aire es caliente a menor presión y a menor temperatura, mayor presión. ¿Qué instrumento nos ayuda a medir el peso del aire? Pues tenemos el
barómetro. ¿Ya? El barómetro nos ayuda a medir el instrumento, perdón, nos ayuda a medir el peso del aire. Bien, ahí está entonces lo que es la presión. Siguiente, tenemos lo que son los vientos. Los vientos viene a ser el desplazamiento de las masas de aire en forma horizontal. ¿Ya? Los vientos se refiere a las masas de aire cuando estos pues empiezan a moverse, ¿no? Tenemos tres leyes que cubren los vientos. La ley de Bush-Ballet, cuando los vientos se originan por diferencia de presiones entre los frentes, ¿ya? Luego tenemos la ley de Stephenson, cuando los vientos están en proporción a la diferencia de presiones entre los frentes. Y la ley Ferrel, que ocurre por el efecto de rotación de la Tierra. Es el desviamiento de los vientos que ejercen sobre la Tierra. Ahora, tenemos acá instrumentos que nos ayudan a medir los vientos. Tenemos lo que es el anemómetro, que mide la velocidad del viento, y el otro que viene a ser la veleta, que mide la dirección del viento. Ya, esos son los instrumentos. Tenemos ahora a continuación los principales vientos. Vamos a ver los vientos planetarios, por ejemplo. Los vientos planetarios son aquellos vientos que circulan por todo el planeta y estos son desviados por la fuerza Coriolis. Y la fuerza Coriolis es el efecto que origina el movimiento de rotación, ¿no? Por ejemplo, mira, acá está la Tierra. La Tierra gira de oeste a este, ¿no? Como puedes ver acá, la flechita de color verde, mira la dirección. Dice dirección de la rotación terrestre, ¿no? La Tierra justamente gira de oeste a este y cualquiera pensaría que el viento también debe girar de oeste a este, pero no, el viento gira de este a oeste. Esta parte de color azul, estas flechitas que están contradiciendo la flechita verde, viene a ser justamente los vientos que giran de este a oeste, ¿no? Esa desviación contraria entre el movimiento de rotación y la dirección de los vientos, a eso se le llama la fuerza Coriolis. ¿Ya? La desviación que ejerce los vientos con el movimiento de rotación. Ahora, entre los vientos planetarios tenemos varios tipos de vientos. Los vientos alisios, que son vientos que recorren la parte central del planeta. Tenemos los vientos contralisios, que son aquellos que soplan desde las zonas de altas presiones. Tenemos los vientos polares, ¿no? Que son aquellos vientos que soplan justamente hacia las zonas templadas, ¿ya? La zona de los polos. Ahora, así como tenemos los vientos planetarios, también están los vientos continentales, aquellos vientos que cambian según la estación. Tenemos las brisas, ¿no? Las brisas, por ejemplo. ¿Qué son las brisas? Las brisas son los vientos que cambian de dirección entre el día y la noche. Tenemos las brisas oceánicas, ¿ya? Y las brisas continentales. Las oceánicas son aquellas brisas que, por ejemplo, se clasifican en varios tipos. Brisas del marinas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que soplan del mar al continente. O las brisas de tierra que soplan del continente al mar. También tenemos las brisas continentales. Está, por ejemplo, lo que viene a ser las brisas de valle, los que soplan del valle a la montaña, y las brisas de montaña, los que soplan de la montaña al valle. Ahí están las brisas continentales. ¿Ya? Luego también tenemos lo que son los ciclones. Los ciclones son vientos que se desplazan arremolinadamente por todo el planeta, ¿ya? Son vientos que se desplazan arremolinadamente por todo el planeta. Tenemos también, por ejemplo, entre ellos el ciclón y el anticiclón, ¿ya? El ciclón viene a ser justamente vientos cálidos y húmedos y ligeros, ¿ya? Que terminan por ascender. Y el anticiclón son vientos que descienden, son secos, son fríos y densos, ¿ya? Entonces ahí están los ciclones. Finalmente, ya para terminar, tenemos lo que es la nubosidad, que se refiere justamente al vapor de agua que se concentra en la atmósfera, ¿ya? La nubosidad. Esas nubes están compuestas por gotas de agua y cristales de hielo. Y para terminar, ya con eso concluimos, tenemos a las precipitaciones, que viene a ser pues las lluvias, ¿no? Las lluvias que caen, ¿no? Justamente estas lluvias son medidas por un instrumento importante que viene a ser
el pluviómetro. Ya el pluviómetro justamente son es un instrumento que se dedica pues a medir en milímetros cúbicos las lluvias. Ya las lluvias. Bien, ¿alguna consulta, jóvenes? Consultas. Sí, muy bien, Anabel. Voy a subir la PPT a la plataforma, ¿sí? Así como están todas las diapositivas hasta la última clase que hicimos, ¿no? En la plataforma, ¿ya? Esa también la voy a subir, no se preocupen. ¿Alguna consulta, chicos? Consultas. Vamos, por favor, a desarrollar la práctica. Saquen, por favor, su práctica. La práctica, nos vamos a la práctica. Un momento, a ver, voy a proyectar la práctica un ratito. Vamos a la práctica, un momentito. Vamos a la práctica, a ver un momento. Ya, ahí voy a proyectar. Ya, ahí está. Tenemos justamente acá ejercicios propuestos. Tenemos la primera pregunta. A ver, jóvenes, vamos a desarrollar. Ya dice, la atmósfera se formó por acción del vulcanismo. Dicha envoltura gaseosa es más en las partes bajas y muy en las partes altas. ¿Cuál será la respuesta? La uno, la uno. ¿Cuál será la respuesta? Sí, dice, la atmósfera se formó por acción del vulcanismo, o sea, erupciones volcánicas, ¿no? Dicha envoltura gaseosa es más, acá la respuesta es densa en las partes bajas, claro, pues porque tú sabes que en las partes bajas, entre las capas primeras que están es la troposfera, la troposfera es la capa más densa, ¿no? Y ligera en las partes altas. Entonces la uno sería la letra B de bueno, ¿ya? Marquen uno, B de bueno. 2. Permite la vida en la Tierra tal y como la conocemos con una cómoda temperatura media global de 14,5 grados centígrados, al retener parte del calor del Sol que la Tierra devuelve al espacio. La respuesta es efecto invernadero natural. 2 sería C. Ya, la 2 sería la respuesta 2C. Siguiente pregunta. 3. La existencia de la atmósfera en nuestro planeta se debe esencialmente a la gravedad y radiación solar. La función de la radiación solar en la formación de la atmósfera es, a ver, ¿cuál es la función de la radiación solar? La función es dinamizar los gases. 3B de bueno. 3B de bueno. Dinamizar los gases. 4. Se refiere a la forma como llegan los rayos solares a la superficie terrestre. Varía en el día. La radiación solar no es equitativa, pues varía según la latitud, mayor en Ecuador y menor en los polos. ¿A qué factor que altera la radiación solar se refiere el texto? La 4 vendría a ser la respuesta, la letra B de bueno. El ángulo de incidencia de los rayos solares transparencia, eso, la letra B de bueno. El rayo de incidencia, perdón, el ángulo de incidencia de los rayos solares. 4B de bueno. 5. Iris, al realizar un examen, debe clasificar los gases permanentes y variables según corresponda. Señale el gas variable. Aquí en la 5
¿Qué gas es variable? A ver, tenemos nitrógeno, oxígeno, criptón, xenón y ozono. ¿Cuál será variable? El ozono, ya la 5E. Ozono. 6. En la característica de la atmósfera que presenta un espesor variable porque el ecuador terrestre alcanza unos 1000 kilómetros, mientras que en los polos llega a 500 kilómetros, dicha diferencia se debe esencialmente al, ¿cuál será? Movimiento de rotación, 6A. Movimiento de rotación. Siguiente, 7. En la situación, cuando apretamos el émbolo de la jeringa, tapamos el orificio y luego lo aflojamos. El émbolo vuelve a su posición anterior. Estamos demostrando una característica que posee el aire. La respuesta es la elasticidad. 7B de bueno. Ya, elasticidad. 8. El aire es sensible a la temperatura. Se expande y asciende en presencia del calor. O se contrae y cae al enfriarse. Teniendo en cuenta, ay, se me cerró la página. Un ratito, voy a abrirlo. Ya, otra vez con la 8, ¿ya? El aire sensible a la temperatura se expande y asciende en presencia del calor o se contrae y cae al enfriarse. Teniendo en cuenta además que el vapor de agua retiene el calor, se puede concluir que la respuesta es la letra C. El aire húmedo es cálido, por tanto liviano. ¿Ya? 8C. Siguiente, 9. Fabio realiza una investigación acerca de la importancia de la atmósfera para la Tierra. Concluye en que ésta permite la transmisión del sonido, la combustión y respiración, además de la respuesta de la letra C, regulación de la temperatura. 9C. 10. La atmósfera es importante para la vida, especialmente para el desarrollo agrícola, porque el aire permite que el suelo sea cultivable. Posee gases para la fotosíntesis. Además, la respuesta es la letra A, es una reserva importante de agua. 10 sería A. Vamos con la 11. El nitrógeno es un gas permanente, existe en mayor cantidad en nuestra atmósfera. Señala la función que no cumple el nitrógeno. La letra E, retiene el calor atmosférico. Eso no cumple el nitrógeno. Vamos, 11. E. 12. Oscar realiza turismo de aventura, sube a la cima del Everest. En dicha actividad experimenta dificultades al respirar, como la falta de oxígeno, a causa de que la mayor parte de la masa del aire está en las zonas bajas, atraídas por la gravedad, a causa de que tiene dificultades. Oscar, la respuesta es la letra B de bueno, enrarecimiento del aire. ¿Qué significa enrarecimiento? Significa que el aire pues disminuye, ¿ya? 12, B de bueno, enrarecimiento. Ya, o B de bueno, 11E, 12B de bueno, luego 13. Vamos, dice, en la troposfera se presenta la gradiente vertical que consiste en la disminución de temperatura en 6 grados centígrados por cada kilómetro cuadrado de ascenso. En ese sentido, ¿en qué lugar habrá menor temperatura? 13, la respuesta es la letra B de bueno, Cerro de Pasco. 13B de bueno, ¿ya? Cerro de Pasco. 14. La montaña más alta del mundo es el Everest, de una altitud de 8.848 metros. Se caracteriza por poseer un territorio glacial despoblado.
en relación a la característica que posee la atmósfera por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, señale la relación de verdad o falsedad. A ver, vamos a ver cuál es verdadero y cuál es falso, ¿ya? Uno dice aire denso y cálido. O sea, si tú subes a la cima del Everest, ¿no? Son 8.000 metros de altura. ¿El aire es denso y cálido? Pues no, eso es falso, ¿ya? Uno, falso. Dos, posee el aire enrarecido. Eso es verdadero, porque si tú subes a más altura, el oxígeno es menos, ¿verdad? Entonces, el dos es verdadero. Hasta ahí vamos, falso y verdadero. Siguiente. Tres, el aire contiene poco oxígeno y nitrógeno. Verdadero. Y cuatro, el aire es parcialmente seco por la escasez de vapor de agua. Verdadero. Entonces, la 14, la respuesta sería la letra C. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. 14, C. ¿Ya? 15. En la troposfera se ubican los GI, como dióxido de carbono y dióxido de azufre, como plomo, hidrógeno, sulfurado, etcétera, que en conjunto conforman una nube fotoquímica de contaminación denominada. La respuesta es plepopausa. 15C. Ya vamos a colocar 15C, plepopausa. 16. El origen de los vientos está en diferencia de presiones, por lo que una masa de aire se desplaza de manera horizontal desde un punto A hacia un punto B. Dicho movimiento se dará. La respuesta es B de bueno, compensar la diferencia de presiones. 16, B de bueno. ¿Ya? 16, B de bueno. 17. María realiza un artículo acerca de las capas de la atmósfera. A la estratosfera la describe como la capa de calmas. Acá debería decir capa de las calmas, ¿ya? Debe argumentar el por qué se le da dicha denominación. Para ello, ¿cuál de los siguientes enunciados es útil? La respuesta es la letra D de dado. No hay fenómenos meteorológicos. 17 de dado. 18, vamos con la 18. Es un fenómeno eléctrico ocasionado por aumento de radiación solar, viento solar, cuando los electrones penetran la magnetosfera y son dirigidos hacia los polos, donde el campo magnético de la Tierra es más débil. Las respuestas son las auroras boreales. Acá dice auroras polares, ¿no? Es auroras boreales, ¿ya? 18C. Ujú. Las auroras boreales, 18C. Ya, ahí está, la 18C. 19. En la Tierra, la humedad es un elemento del clima que se origina por acción de, pues esta genera la evaporación de las masas de agua que luego se concentra en la troposfera. Es importante porque determinará la condición de la atmósfera. 19, la respuesta es la letra C, calor. 19C. 20. En el texto, la cantidad de calor que recibe la superficie terrestre es diferenciada en el ecuador. La radiación solar cae perpendicularmente y en los polos cae tangencialmente. Entonces, se puede concluir que a mayor latitud, la temperatura disminuye. ¿Ya? 11 B de bueno. Perdón, 19 no, 20 B de bueno. 20 B de bueno. 20 B de bueno. 21. En el Perú existe la convergencia de varias corrientes marinas. Dos son las principales, corriente del Niño y corriente de Humboldt, de aguas cálidas y frías respectivamente. La corriente de Humboldt es la que en estos días en el sur genera, la respuesta a la letra B de bueno, disminución de la temperatura, ¿ya? Porque obviamente es una corriente de aguas frías. 21 B de bueno, ¿ya? Vamos a dictar las claves de frente. 22 D de dado.
23, D de dado. Anoten 24, B de bueno. 25, B de bueno. ¿Ya? 26, D de dado. 27, B de bueno. 28, B de bueno. 29, E. Y 30, B de bueno. ¿Ya? Ahí están las claves, jóvenes. Espero que les haya gustado la clase. ¿Ya? ¿Alguna consulta, pregunta? Bien, hemos terminado, son 2 de la tarde. Cuídense mucho, chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta luego con todos. Hasta luego, chao. Hasta luego, Alexander, que me ha saludado. Chao, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.